Bueno, tengan nuevamente buenos días, distinguidos estudiantes. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a ver otro tema, es un tema bastante corto y posteriormente a ello les voy a explicar un poco la práctica que se tiene que desarrollar, que está fundamentalmente basada en lo que el día de ayer hemos explicado y obviamente también hay algunos elementos que vamos a poder, nos va a servir para la práctica, lo que vamos a explicar hoy. Bueno, nuestro tema se denomina mutación, ¿no? Entonces, esta mutación responde justamente a esta pregunta para empezar a entender y contextualizar, ¿no? Y nos dice, ¿qué pasaría si el ADN nunca cambiaría? Nunca cambiaría, ¿no? Bueno, prácticamente sin variación genética, como hemos explicado anteriormente, no habría pues adaptación ni diversidad de especies posibles. Es decir, un organismo perfectamente idéntico a sus ancestros en cada posición de su ADN no podría pues responder a cambios en el ambiente porque todos sus individuos serían biológicamente equivalentes. Hemos visto al día de ayer justamente los peligros de la homocigosidad. Entonces la selección natural justamente opera sobre las diferencias. Hemos visto también el día de ayer las diferencias entre la selección natural y la deriva genética, ¿no? Entonces, si no habría diferencias, no hay nada pues que seleccionar, favorecer ni eliminar. La extinción ante un ambiente cambiante, en este caso, sería inevitable. Entonces, la diversidad de formas de vida que existe hoy en día es justamente el registro acumulado de millones de generaciones que han tenido esa posibilidad de variación. Consiguientemente, la mutación introduce cambio en la información heredable y se constituye de esta manera en la materia prima de la evolución, ¿no? La evolución esencialmente no fabrica variación de la nada, necesita que el material genético cambie para que algo nuevo surja sobre lo cual se va a actuar. Entonces la mutación es el único proceso que genera alelos nuevos que no existían antes de una población, ¿no? Entonces eso es una de las conclusiones importantes. Sin ese ingreso continuo de novedad genética, las poblaciones prácticamente se agotarían gradualmente, agotarían su variabilidad y quedarían justamente atrapadas en una configuración fija, ¿no? De naturaleza no cambiante. Entonces, en ese sentido, justamente los demás mecanismos como la selección, la deriva o el flujo génico van a trabajar redistribuyendo esta variación que la mutación justamente lo puso en juego. Consiguientemente, este capítulo va a examinar cómo ocurre ese cambio y qué consecuencias tiene para una determinada población. La mutación, el cambio en la secuencia del ADN. Se dice que una mutación es cualquier alteración en la secuencia de nucleótidos del ADN desde un solo par de bases hasta segmentos completos. La amplitud de esta definición es intencional, puesto que no toda mutación pues, se constituye un evento dramático. Puede tratarse del cambio de un nucleótido en una cadena de millones, algo que puede ser estadísticamente menor, pero funcionalmente potente, si valga el término, que puede afectar al lugar correcto. Y en el otro extremo, mutaciones que abarcan segmentos enteros pueden reorganizar cromosomas o duplicar genes completos. Lo que unifica es que todos implican una diferencia en la secuencia heredable del ADN respecto de la secuencia original del cual provienen. Consiguientemente, el resultado puede expresarse en el aminoácido codificado y en la proteína que produce ese gen. Consiguientemente, el ADN no actúa pues directamente sobre la bioquímica celular, sino lo hace a través de las proteínas. Y habíamos visto también en temas precedentes la síntesis, el proceso de la codificación y la síntesis de aminoácidos que componen las proteínas, ¿no es verdad? Por eso el impacto real de una mutación se mide inicialmente por lo que ocurre a la proteína codificada. Si el cambio en el ADN altera un codón, ¿ya? Hemos hablado de los codones, de los tripletes, de tal manera que el aminoácido cambia, y si ese aminoácido cumple pues un papel estructural o catalítico, como se dice también en el sentido bioquímico, las consecuencias pueden ser graves. Si el cambio no afecta al aminoácido o lo hace en una región sin función relevante, entonces la proteína puede operar con relativa normalidad. Tres mecanismos básicos
se constituyen en el proceso de la mutación: la sustitución de una base, la adición de una o más bases, la supresión de una o más bases también, ¿ya? Entonces, que eso vamos a analizarlo en las diapositivas posteriores. Sin embargo, ya me adelanto, aquí tenemos en este gráfico, por ejemplo, cada uno de estos procesos, ¿no es verdad? Miren el cambio de base, lo que está encerrado justamente en el círculo amarillo, está produciéndose un cambio con relación a la base normal, ¿no es verdad? Aquí existía una adenina y se ha cambiado por una citosina. La adición es cuando sobre la cadena de ADN normal se va incrementando otro nucleótido con efectos justamente de un proceso de mutación, ¿no? Que se denomina por adición. Y supresión, como su nombre indica, están viendo ustedes respecto de la cadena original, se ha perdido, por ejemplo, aquí uno de los nucleótidos, ¿no? Que pues, en este caso es la adenina, ¿no es verdad? Entonces, estas son también las transformaciones que se van generando en el proceso de la mutación, que lo tienen ustedes también en el texto de la asignatura. El código genético tiene redundancia. ¿Y por qué en este caso algunas mutaciones no cambian nada? Bueno, esencialmente se dice que el código genético es degenerado, ¿ya? No es el término moralista, por si acaso. Cuando hablamos de degeneración, hablamos de redundancia. Es decir, varios codones pueden codificar el mismo aminoácido. Hemos estudiado en el código genético cuando se producía... perdón, les voy a compartir en este momento también la pantalla. Gracias por hacerme notar. Sí, por favor, me van a avisar si es que hay algo que a veces se me puede olvidar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de lo que mencionábamos, les decía, y hemos estudiado también en los temas relacionados con lo que significa la codificación, ¿ya? Algunos tripletes, como los que ven ustedes, los dos uracilos, una adenina, dos uracilos, una guanina, etcétera, todos van a codificar leucina. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, hasta qué punto, y aquí se muestra justamente el aspecto relacionado con lo que significa la degeneración, ¿no? Bueno, esto significa justamente que esta degeneración puede ser extensa para un solo aminoácido. La leucina, en este caso, tiene 6 codones sinónimos, lo que significa que una mutación puede cambiar cualquiera de esos 5 codones por otros de la misma familia sin alterar absoluto el aminoácido incorporado en la proteína. En un caso extremo, justamente se muestra que el código tiene ciertos aminoácidos y una tolerancia muy alta frente a la variación de secuencia puede ocasionar un proceso de mutación, como puede ser, por ejemplo, el caso de la tercera posición de los codones en cualquiera de los casos. Entonces, una sustitución en la tercera posición del codón frecuentemente, en este caso, no podría, en condiciones determinadas, alterar el aminoácido, ¿no? Y se denominaría en ese caso una mutación silenciosa. Existen también errores, ¿no? La redundancia, por ejemplo, actúa como un amortiguador evolutivo frente a esos errores de replicación. Es decir, la replicación del ADN no es perfecta, es lo que estamos tratando justamente de concluir a partir de lo que hemos mencionado, sino se produce a través de una introducción de errores que tienen una tasa baja, ¿ya? Es porque si obviamente si fueran alta, ya estaríamos hablando de cambios que serían inestables y por lo general son estables, ¿no? Pero existen esos errores y son constantes, ¿no? Si cada error tuviera consecuencia funcional, la carga mutación sobre las poblaciones, si este no fuera constante y bajo, sería pues intolerable, ¿no? Y la degeneración del código absorbe justamente una fracción importante de esos errores sin un coste real bioquímico, ¿no? Esto permite justamente que la tasa de mutación biológicamente tolerable, en este caso, sea más alta que la que admite un sistema, que a lo que admitiría un sistema sin esta redundancia. Bueno, mutación silenciosa versus mutación con consecuencias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, justamente como dice la diapositiva, está en el contexto, ¿no? Una mutación silenciosa va a producir cambio de base que no va a modificar el aminoácido sin un efecto observable, ¿no? Significa esto que una mutación silenciosa es invisible para la selección natural, pero no producirá ningún cambio de la proteína codificada ni en el fenotipo del organismo. Sin embargo, estas mutaciones no van a ser evolutivamente inertes, se van a acumular con el tiempo en el genoma
y son utilizadas posteriormente por los biólogos, bueno, esencialmente los estudiosos, ¿no? Los biólogos o genetistas moleculares van a estudiarlo como relojes moleculares para calcular distancias evolutivas entre las especies, ¿no? Porque obviamente estas cambian a partir justamente de estas presiones. Entonces, mutación, que también se denomina de sentido equivocado, missense, ¿no? Se sustituye un aminoácido por otro y el impacto va a depender si se afecta o no una región activa. Este efecto, en este tipo de mutación missense, no puede evaluarse solo por el cambio de un aminoácido, sino que hay que considerar la posición en la proteína y la naturaleza química del sustituto. Un cambio entre dos aminoácidos con propiedades similares en una región estructural, sin función directa, podría ser neutro. En cambio, el mismo cambio en el sitio activo de una enzima o una región de contacto entre proteínas podría abolir completamente la función para la cual están establecidas. En consecuencia, el cambio estructural de la proteína va a determinar el impacto real de la mutación. Una mutación sin sentido también es una forma de mutación que puede producirse, que se denomina también nonsense, ¿ya? Es su palabra en inglés, pero que obviamente respetamos esa terminología porque han sido establecidas e incorporadas a partir de investigaciones que han sido publicadas en ese idioma, ¿no? En este tipo de mutación sin sentido, el codón resultante es de parada, ¿no? Truncado por la proteína, ¿no? Y generalmente se dice que también es deleteria. ¿Qué significa esto? Que algunos, hemos hablado de los codones de finalización, que también se denominan codones de parada. Recuerden ustedes cuando hacíamos la codificación, entonces si encontramos, por ejemplo, un UGA, ¿no? Que es un triplete de finalización en el código genético, no van a codificar aminoácidos, sino más bien nos indica que el proceso de traducción del ribosoma concluye ahí, termina, ¿no es verdad? Y eso es lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Y terminábamos con el grupo carboxilo, ¿no es verdad? Entonces, si obviamente una mutación convierte un codón normal en un codón de finalización, entonces la proteína obviamente va a quedar truncada. Y una proteína incompleta raramente va a cumplir una función y con frecuencia va a ser degradada por los sistemas de control de calidad de celular que se producen justamente en el proceso de la transcripción del ADN en ARN que hemos estudiado cuando veíamos el tema del núcleo, ¿no? Celular. Entonces, de la gravedad de esto va a depender de cuánto de la secuencia se ha producido antes del truncamiento prematuro. Un ejemplo, la anemia falciforme, ¿no? La sustitución del ácido glutamínico por valina, por ejemplo, en la posición 6, que son las posiciones con relación a estos nucleótidos que ocupan dentro de la cadena, puede alterar la forma del eritrocito. Por ejemplo, es relacionado con lo que significa las proteínas o la composición, en este caso, de las plaquetas. Estamos hablando de la sangre, ¿no? Sustitución de bases, transición versus transversión. Bueno, ambas son formas de mutación, una forma de mutación puntual. Se dice que afectan a un solo par de bases, ¿no? Estas son el tipo más simple de cambios de secuencias del ADN. Hemos visto cuando hablamos de la sustitución, justamente solamente se va a afectar a partir de lo que significa un intercambio entre el par de bases, ¿no? Y obviamente al afectar este único par de bases, el efecto inmediato va a estar localizado solo en el codón que contiene esa base. Pero no es, digamos, en el sentido de complejidad algo preocupante, ¿no? Sino más bien va a afectar justamente, afectando solamente a ese codón, va a representar un cambio mínimo posible en las moléculas de ADN, ¿no? Por ejemplo, la transición de una purina que se sustituye por otra purina o una pirimidina, ¿no es verdad? Las pirimidinas también que hemos visto, además que las purinas y otras, tienen obviamente particularidades dentro de lo que significa su estructura de los aminoácidos. Por ejemplo, van a ser cambios más frecuentes, ¿no es verdad? Intercambios en las purinas, por ejemplo, entre la adenina y la guanina y demás, ¿no es verdad? Entonces, este caso obviamente va a producir una menor distorsión dentro de lo que significan estos procesos. En la transversión, una purina se sustituye, por ejemplo, por una pirimidina, ¿no? O viceversa, ¿no? En la diapositiva nos dice ejemplo, ¿nos verdad? La T, la adenina timina por la timina adenina, ¿nos verdad? Es una transversión que es su
capacidades menos frecuente y también menos disruptiva, ¿no es verdad? Sin embargo, cuando se produce, y obviamente podría suceder escapándose de la reparación, la probabilidad de que el nuevo codón codifique un aminoácido va a ser justamente estadísticamente mayor que en los procesos de transiciones propiamente dicho. Y en este caso de la transversión, el cambio estructural de la base podría resultar en uno más radical, ¿no es verdad? Radical significa que podría ocurrir un proceso a través del cual se va a producir una reacción irreversible, ¿no? Aquí tienen en el gráfico bastante simple la diferencia entre la transición y la transversión, lo tienen en el texto, ¿no? La transición prácticamente es un intercambio entre las bases que ocupan una misma posición, en cambio la transversión son entre diferentes bases, ¿no? Esa es un poco la vista gráfica, ¿no? De lo que estamos explicando, ¿no? Bueno, veamos ahora las mutaciones por corrimiento. Cuando un error pequeño lo cambia todo, ¿no? Por ejemplo, se produce por inserción, estas mutaciones por corrimiento, inserción o delección. Inserción es el aumento de una base nucleótida dentro de la cadena, o delección es la supresión, ¿no? De nucleótidos, ¿no? Obviamente que su número generalmente se dice que no es múltiplo de 3. La clave para entender este proceso de corrimiento es la estructura del código genético. Ya sabemos que el ADN se lee en grupos de 3 bases, ¿no es verdad? En los codones o tripletes. Y prácticamente la lectura es continua. Si el número total de bases cambia en una cantidad que no sea divisible por 3, hemos visto también en los ejercicios que realizábamos, el agrupamiento de las bases que siguen el punto de cambio se altera por completo, ¿no es verdad? Y no importa si se inserta una base o se pierde después, en ambos casos el efecto va a ser justamente una interrupción, en este caso definitiva, ¿no? De la lectura. Y obviamente eso implica que no va a existir un proceso de codificación. Como el ADN consiguientemente se lee en tripletes, un corrimiento desplaza el marco de lectura completa a partir del punto de mutación, ¿no? Aquí generalmente lo que mencionamos es que en genética esto significa que todos los codones que siguen al punto de mutación van a codificar aminoácidos distintos a los que codificaban la secuencia original, produciendo en consecuencia una secuencia de aminoácidos que va a ser completamente diferente a la porción afectada de la proteína. ¿Qué tiene esto como consecuencia? Todos los aminoácidos codificados después del punto de mutación pueden resultar incorrectos y la proteína puede resultar no ser funcional, ¿no? Esa es una de las consecuencias con relación a lo que acabamos de mencionar. Delección e inserción, ¿no? Son dos caras del mismo corrimiento. Tienen justamente ambas características en la modificación. La delección es pérdida, ¿no? Sinónimo es pérdida de uno o más nucleótidos y una consecuencia es el acortamiento. En cambio, la inserción es la adición, ¿no es verdad?, de uno o más nucleótidos. En ese caso, la cadena se va alargando y obviamente al alargar la cadena también se produce un cambio estructural, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el nuevo agrupamiento de tripletes a partir del punto de inserción va a ocasionar ¿qué cosa? Que durante la replicación existan regiones repetidas, ¿no? Porque obviamente si se va tanto insertar como va a suceder un proceso de delección, entonces esto va a saltar o va a duplicar un segmento de la secuencia. Entonces podría suceder un proceso de mutación no deseable, ¿ya? En función justamente de ello, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, ustedes recuerdan el vídeo relacionado con epigenética, ¿no? Y habían visto ustedes que la delección, en este caso supresión de un segmento de uno de los cromosomas, producía un determinado síndrome, ¿no? Y se acuerdan ustedes el síndrome de Angelman, ¿no? Y el otro, el síndrome también de las personas que sufrían esto, que todo el tiempo estaban felices, ¿no es verdad? Nos mostraban en el vídeo el síndrome de cara de payaso que decían, todo el tiempo felices, ¿no? Mire, obviamente eso es una mutación por delección que puede producir justamente un efecto como el que ustedes se han visto también en el vídeo. Mutación por corte y empalme, ¿no?
Aquí el problema ocurre antes de traducir, por ejemplo, en las células eucariotas, bueno, aquí hay una terminología, el pre-MARN, ¿no? Generalmente estos términos pre-MARN, MARN, etcétera, son justamente terminologías que se han diseñado a partir de lo que significan splicing, ¿ya? Aquí estoy señalando el splicing. Justamente el splicing habla de intrones y habla de exones, ¿no? Que tienen la particularidad de justamente a partir de estos procesos de mutación por corte y empalme, seleccionar o deseleccionar determinados segmentos del ADN para poder luego incorporar otros, ¿no? O suprimirlos definitivamente. Esto, por ejemplo, esta tecnología de corte y empalme es una tecnología que ha sido desarrollada y ha sido perfeccionada en los 80s, ¿no? Recuerdan también, hemos visto en uno de los vídeos cuando se producía en cadena, por ejemplo, lo que significa la insulina, ¿no? ¿Y cómo se produjo eso? Porque se realizó un proceso de corte y empalme de la E. coli y se introdujo justamente parte de un segmento del ADN humano para sintetizar las proteínas. En este caso, las proteínas responsables de la insulina. Y el resultado de eso fue que justamente la E. coli, a partir de esa modificación por corte y empalme, producía pues insulina en cantidades industriales, ¿no? Habíamos visto eso en un vídeo. Justamente la aplicación es eso. Y hay el proceso de mutación, en este caso, se puede producir a partir de este proceso de corte y empalme. Aquí, obviamente, lo que cambia son las partes del gen que expresan. Dice por eso la diapositiva no cambia la secuencia codificante directamente, pero sí cambia qué partes del gen se van a expresar, ¿no? Por consiguientemente, implica esto que a partir de estas posibilidades se amplía considerablemente el espacio genómico funcionalmente relevante, más allá de lo que el organismo natural presenta como regiones estrictamente codificantes. La siguiente tabla un poco nos va a ayudar a un poco entender mejor todos estos mecanismos y procesos. Por ejemplo, aquí están todos los diferentes tipos: la silenciosa, la transición, la transversión, la delección, la inserción, el corte y empalme, y el mecanismo, ¿no? Tenemos el mecanismo, por ejemplo, de la silenciosa, del tipo de mutación silenciosa, una sustitución sin cambio de aminoácido, su capacidad de reversibilidad es alta, ¿no? Y va variando, miren, la capacidad de reversibilidad a medida que va modificándose el tipo de mutación, va calificándose hacia media, baja, ¿no es verdad? El proceso de reversibilidad. Reversibilidad significa que puede volver a estadios originalmente, ¿no es verdad?, previos antes de la mutación, ¿no? Fíjense el de corte y empalme, ¿no? Por ejemplo, tiene una una baja reversibilidad, es decir, casi no se puede llevar al punto de origen por el tema de que se ha perdido justamente los dos factores de base a partir de las cuales se ha producido el corte y empalme, ¿no? El exón y el intrón, ¿verdad? Y se dice también que se ha alterado totalmente la estructura funcional de esa cadena, y eso se denomina el mecanismo, la alteración del splicing, ¿no es verdad? Entonces, los otros, las de delección y de la inserción, también, miren, tienen una baja capacidad de reversibilidad. ¿Por qué? Porque en la delección ha habido una pérdida de nucleótidos y en la inserción una adición de nucleótidos. Y obviamente, a partir de ello, el marco referencial sobre el cual se va estructurando toda la cadena de ADN se dice que ha surgido o ha tenido un corrimiento, ¿no es verdad? Entonces, un desplazamiento total. Entonces, ahí vemos en este gráfico justamente la comparativa y la capacidad de reversibilidad. De la célula a la población, ¿qué hace una mutación en un organismo completo? Bueno, esencialmente y primeramente una mutación puede ocurrir en una célula específica y depende si este proceso de mutación y cómo se va a desarrollar, si esa célula va a ser somática o va a ser también a partir de lo que significa germinal, que también se dice sexual, también se puede decir gamética, ¿no es verdad? Tienen sinónimos. En la somática, por ejemplo, va a afectar solo al individuo en cuestión cuando se produce la mutación. No se va a heredar y puede producir, por ejemplo, si es que sucede ese tipo de mutación somática, el famoso cáncer, ¿no?, que va a afectar a los genes reguladores del ciclo celular.
Pero como ustedes también saben, especialmente el cáncer en sí mismo no es heredable. La tendencia sí, pero no, el cáncer no es heredable en el sentido estricto de la palabra, ¿no? En cambio, una mutación germinal ocurre directamente en los gametos, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de gametos hablamos de las células precursoras. Estos sí se pueden transmitir a la descendencia y se pueden incorporar en el acervo genético, ¿no? En este caso, en términos evolutivos, por eso se dice que solo las mutaciones germinales tienen la relevancia evolutiva directa. Otro concepto importante dentro de las mutaciones es la frecuencia alélica. Generalmente la frecuencia alélica se constituye en el indicador del cambio poblacional. La frecuencia alélica en este sentido sería la proporción de un alelo específico con relación al total de alelos de ese locus en la población, ¿no? También decimos que si una mutación va a generar un nuevo alelo, su frecuencia inicial es extremadamente baja al inicio, ¿no es verdad? Ahí, por ejemplo, está la relación 1 dividido entre 2n, que sería la relación proporcional de una población diploide de n individuos, ¿no? Ahora, a partir de este proceso, justamente vamos viendo que la mutación por sí sola, si bien cambia las frecuencias alélicas muy lentamente, su poder evolutivo justamente está en proveer la materia prima para otras fuerzas que van a actuar posteriormente. Si solo actuara la presión de mutación, por ejemplo, sin la selección de la deriva o de otras fuerzas, se necesitarían decenas de miles de generaciones para que un alelo mutante alcanzara frecuencias apreciables en la población. En la práctica, la selección puede llevar a un alelo favorable de frecuencia baja a la fijación en unos pocos cientos de generaciones, ¿no? Que a veces con la experiencia evolutiva de las especies en la Tierra nos ha mostrado que esto en cierta manera es favorable. Desde este punto de vista, la mutación metafóricamente sería el sistema pues, que fabrica las piezas, ¿no? Es el origen. Y la selección natural, la deriva, lo que hemos estudiado también previamente, serían las fuerzas que deciden cuáles de esas piezas se van a incorporar permanentemente en el organismo, ¿no es verdad? Entonces hay una relación directa, consiguientemente, entre la mutación y la deriva como fuerza, como hemos visto en el tema anterior. Mutación no recurrente. Bueno, acá en la mutación no recurrente hablamos cuando se produce un único individuo mutante en la población y su frecuencia alélica, consiguientemente, su frecuencia alélica inicial es baja. La mutación en este sentido no recurrente es un evento irrepetible en esa población, ¿no? Y que obviamente porque ocurre una vez y lo produce solamente un portador, ¿no? Desde ese punto de vista, ese único portador, para efectos de que, digamos, la población pueda adquirir ese cambio, debe transmitir ese alelo a su descendencia y esa descendencia hacerlo de manera continua y sistemática a la siguiente generación y así sucesivamente. Ahora, ¿existiría posibilidad de que esa generación al final pueda incorporar dentro de su patrimonio genético? Sí, pero esas posibilidades van a ser bastante bajas, dependiendo obviamente si es beneficioso o no para la población, ¿no? Las mutaciones, consiguientemente, dadas estas características, las no recurrentes, no dejan pues una huella en el patrimonio genético de la población directamente, ¿no? Aquí en este gráfico, lo tienen en el texto de la asignatura, vemos por ejemplo algunos tipos de mutación de este tipo, ¿no? No recurrentes, ¿no? Observen por ejemplo algunas mosquitas, ¿no? Moscas que están aquí, algunas como este que estoy señalando, tiene alitas bastante cortas, ¿no? Es una mutación. Ahora, obviamente va a transmitir a su descendencia, probablemente sí, si logra reproducirse, pero la posibilidad de que eso se convierta en parte del patrimonio está por verse, ¿no es verdad? No sé hasta qué punto sería ventajosa una mosca que no vuela, por ejemplo, ¿no es verdad? Posiblemente no sería ventajosa y más bien sería perjudicial. Consiguientemente, esta mutación, al ser única, se quedaría solamente aquí, ¿no es verdad? Su descendencia tampoco podría sobrevivir. Igual con los colores, miren, ¿no? Por ejemplo, una que tenga una coloración negra intensa como esta mosca de aquí, o esta que parece color oro, muy amarilla, ¿no? Dependiendo de las circunstancias.
¿ya? Habría que ver hasta qué punto un color le favorece en cierto contexto para mimetizarse o más bien le es perjudicial. Probablemente un color muy brillante en un lugar donde exista, digamos, acumulaciones de basura, ¿no? Que sean bastante oscuras, no sean una ventaja, ¿no? Son sus depredadores lo primero que van a ver, van a llamar la atención por su color. Entonces, esta mutación tampoco podría ser funcional y efectiva para que se incorpore dentro del patrimonio. O estas otras, miren, moscas con las alas al otro lado, ¿no? Tienen alas, pero no, probablemente no puedan volar, ¿no? Esa mutación ha generado. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos analizar el color de los ojos y demás. Entonces, eso obviamente son patrones de mutación que siempre se van a producir, pero hay que ver hasta qué punto se puede convertir o no en una parte constitutiva del patrimonio genético, ¿no? A largo plazo, ¿no? Mientras tanto, son no recurrentes. En cambio, en la mutación recurrente, el cambio justamente se instala ya en la población. Se produce de manera sistemática en cada generación, con una tasa de mutación característica. Al repetirse permanentemente, el alelo mutante va acumulándose de generación tras generación, ¿no es verdad? Y en este caso el alelo mutante no se pierde, ¿no? Gradualmente va a incrementar su frecuencia y va a pasar a formar parte del patrimonio genético. Ahora, esta afirmación debe entenderse en términos poblacionales y temporales, ¿no? Por si acaso, no individuales. No significa que cada copia del alelo mutante sobreviva, por si acaso, ¿no? La deriva va a seguir eliminando copias individuales. Lo que va a ocurrir es que el suministro continuo de nuevas copias por mutación recurrente va a mantener el alelo presente en la población indefinidamente. Y si no hay una fuerza de eliminación equivalente, por ejemplo, como una selección negativa intensa, ¿no? Entonces, o también una fuerza de deriva que habíamos visto también, la frecuencia del alelo va a tender a incrementarse con el tiempo hasta alcanzar un equilibrio determinado, ¿no es verdad?, dentro de lo que significa esa población. Generalmente, la tasa de mutación típica en poblaciones eucariotas, es decir, con núcleo definido, con membrana nuclear definida, oscilan entre esta tasa, ¿no es verdad?, de 10, bueno, está en una notación científica, ¿no es verdad?, 10 elevado a la menos 5 y 10 elevado a la menos 6 por generación, ¿no? Son valores pequeños, pero en el contexto de poblaciones grandes y tiempos evolutivos largos son suficientes para mantener la variación en todos los loci del genoma, ¿no? Por ejemplo, en una población de 100.000 individuos con una tasa de 10 a la menos 5, cada generación va a producir al menos, por lo menos, 2 nuevos portadores del alelo mutante, ¿no? Y en escala de miles de generaciones esta producción va a continuar, que si se continúa de manera generalizada, el alelo va a tener la posibilidad de estar siempre presente, ¿no? Y obviamente eso implica que se va a incorporar justamente dentro de este proceso del patrimonio genético, ¿no? Incorporarse como una huella definitiva, ¿no? Bueno, la presentación del tema es hasta aquí. Para que dé tiempo para que realicen el trabajo, les voy a explicar a continuación en qué consiste la práctica que van a ustedes desarrollar, ¿no? Permítanme, por favor. Ya. La práctica está relacionada con el diagnóstico de una población bajo deriva. Les voy a compartir la pantalla así que se me olvide. Este es. Bien. Entonces lo tienen ya ustedes disponible, ¿ya? Lo que deben hacer, bueno, los explico rápidamente. Tienen ustedes datos con relación a 3 años, ¿ya? Año 1, 120 plantas, 60 machos florales activos, 60 femeninos, una frecuencia alélica. En año 2, después de la sequía, ¿no? O sea, está caracterizado los años antes de una sequía severa, el año 2 después de una sequía y el año 3 la recuperación numérica, ¿no? Entonces, aquí tienen ustedes en esta tabla de la parte de abajo, lo que aquí está en el texto, lo tienen ya traducido en la tabla. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que calcular la población efectiva. Ayer hemos hablado de la población efectiva. Les he enviado también en la noche el vídeo de la clase. Lo pueden también ustedes revisar. Está también en el texto de la asignatura.
tienen que calcular N, ¿no es verdad? El número efectivo de la población, que es una simple fórmula, ¿no? 4 por machos, por número de machos, por número de hembras, dividido entre machos más hembras. Tienen que calcular la varianza, P por Q dividido entre 2N. Hemos explicado también algunos ejemplos y luego responder estas preguntas, ¿no es verdad? Aquí, bueno, primero en este otro cuadro van a ustedes colocar cuánto ha sido el valor de las varianzas y cuánto obviamente implica el nivel de deriva, la población N, ¿no? Con relación a N efectiva, ¿no es verdad? Entonces luego ustedes van a responder en qué año la deriva fue más intensa, por qué el año 3, aunque tiene más individuos que el año 2, no recupera la misma varianza, qué tipo de evento genético ocurrió entre el año 1 y el año 2, van a nombrarlo y justificarlo, y el alelo de paso de 0,3 a 0,1 entre el año 1 y 2, ¿qué significa? ¿Que fue un alelo perjudicial o fue un alelo ventajoso? Entonces, eso es lo que van a argumentar después, posteriormente. ¿Ya? Bueno, esencialmente la tarea ya está disponible en plataforma. Está hasta las 11:40, pero lo voy a ampliar hasta las 12 del mediodía, a efectos de que puedan, por favor, interpretar adecuadamente. Sencillo, solo tienen que calcular y luego interpretar en función del texto o de la explicación que hemos hecho ayer, que está en el vídeo también, que he grabado, que lo tienen ustedes a disposición. ¿Ya? Esta clase también de hoy lo estoy grabando y lo voy a subir también al YouTube y les voy a dar el enlace en la plataforma directamente para que lo puedan también consultar después para su estudio. ¿Ya? Entonces, en eso consiste. Vamos a ahora suspender la sesión para que ustedes puedan trabajar. No necesitan ya estar conectados, solamente que por favor hasta mediodía deben enviar manuscrito, por favor, ya es manuscrito. No copien todo lo que está, las instrucciones, solamente la tabla y lo vuelven a subir. ¿Alguna duda, consulta, por favor, estimados estudiantes, antes de que cerremos la sesión y puedan ustedes trabajar ya en sus casas con relación a la práctica? Inge, ¿se podría imprimir el documento y en ahí llenarlo, los cuadros, todo eso, y a mano escrito las preguntas? Sí, correcto, pueden también hacer eso, lo agarran, lo imprimen y lo llenan también. Si les alcanza el espacio, no hay ningún problema. ¿Alguna duda más, por favor?